La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Amigas y amigos televidentes, es un gusto saludarles en su programa El Poder de Mercado. Siendo este el último programa del año 2013, les daremos a conocer una recapitulación de los acontecimientos más importantes del programa y las acciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Bienvenidos. En el año 2013, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó su primera rendición de cuentas. Nuestra Constitución establece que la rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión pública cumplen con su deber y responsabilidades de informar a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y su resultado. En este contexto, y en cumplimiento de la ley, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentó su rendición de cuentas de la gestión cumplida en el año 2012-2013. El evento se realizó en el Paraninfo Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Parte fundamental del trabajo que estamos haciendo es poder llegar a la mente y a los corazones de todos y cada uno de los ecuatorianos para que conjuntamente podamos redefinir las reglas del juego. Y siendo como se trata de un campo nuevo, necesitamos hacerlo desde el principio, con muchísimo rigor y con muchísima altura, exigiéndonos nosotros mismos y aprendiendo de las mejores fuentes, tanto de las otras instituciones del Estado como de la academia. A continuación, conozcamos la definición de prácticas desleales y sus respectivas sanciones. Se considera desleal todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas a través de la actividad publicitaria. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado considera prácticas desleales las siguientes: actos de confusión, explotación de la reputación ajena, actos de engaño, violación de secretos empresariales, actos de imitación, violación de normas, actos de denigración, prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores, actos de comparación, inducción a la infracción contractual. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el artículo 79, contempla sanciones para las empresas u operadores económicos infractores. Bueno, en el capítulo de sanciones, la ley da un máximo de sanciones a las prácticas desleales del 10% de los ingresos totales del ejercicio fiscal anterior, del año anterior del operador económico sancionado. Entonces este sería el tope. Obviamente todas estas sanciones se imponen luego del debido proceso que está contemplado en nuestra ley, y una vez que se llega a las conclusiones de que ha existido esta práctica, pues la autoridad evaluará en qué medida y a cuánto ascenderá el nivel de la sanción. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a través de la Intendencia de Abogacía de la Competencia, ha ejecutado varios eventos. En este contexto se han realizado 21 seminarios internacionales y 14 nacionales, en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, entre otras. Me parece una excelente iniciativa de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, porque nosotros, hablo desde la perspectiva ciudadana, no conocemos exactamente qué leyes existen de protección al comprador, al consumidor, a las pequeñas, medianas empresas en general, y me parece una excelente iniciativa para socializar esas medidas vigentes y que desde diferentes perspectivas institucionales también podamos llevar a cabo este evento en conjunto con ustedes y poder socializar también las medidas que desde las otras instituciones también se están llevando a cabo. Estos seminarios contaron con la presencia de más de 100 expositores internacionales y 50 nacionales, y se llevaron a cabo con el fin de promover espacios de diálogo entre las y los ecuatorianos, establecer las conductas que alteran la competencia, así como los mecanismos de prevención de las mismas.
Miremos cómo a nivel internacional se aplica la ley de competencia con un tema de cártel. El superintendente delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia abrió investigación y formuló pliego de cargos a 5 empresas cementeras de ese país. El hecho se dio porque presuntamente existió una infracción a las normas de libre competencia, que se efectuó a través de un acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados entre los productores del cemento. Las compañías investigadas son Cementos Argos, Cemex Colombia, Holcim Colombia, Cementos Tequendama y Cementos San Marcos. Los carteles son una forma muy organizada, por ejemplo, de restringir la competencia. Constituyen básicamente una organización entre varias empresas con el objeto, por ejemplo, de fijar precios, distribuirse los consumidores, distribuirse proveedores o distribuirse zonas geográficas. Normalmente vienen funcionando por varios años. Tienen, por ejemplo, acuerdos escritos firmados entre los participantes e incluso pueden llegar a establecer penalizaciones para aquellos que se desvíen del cartel, es decir, para aquellos que no cumplan con los acuerdos establecidos en dichos carteles. En el mismo ámbito en Bolivia, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas acusó a la Sociedad Boliviana de Cemento, Fábrica Nacional de Cemento, Cobose e Itacamba de haber incurrido en prácticas anticompetitivas, distribuirse cuotas de mercado en los departamentos y eliminar los descuentos para los usuarios. Estas prácticas anticompetitivas se enmarcan en la figura del cártel. El gobierno boliviano impuso una multa de $9.1 millones contra cementeras Soboc y Fansex. En este aspecto, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia ratificó la multa de $9.1 millones impuesta por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas contra la Sociedad Boliviana de Cementos Soboc y la Fábrica Nacional de Cementos Fansex. En el Ecuador, la Ley de Control del Poder de Mercado también contempla sanciones que castigan este tipo de prácticas anticompetitivas. La ley al respecto establece sanciones que pueden ir del 8 al 12%. Para el caso de los carteles particularmente, la sanción es del 12%, puesto que se consideran prácticas anticompetitivas per se. Incluso es importante mencionar que los carteles pueden dar lugar a ofensas criminales, puesto que están estipulados también en el procedimiento, en la ley penal. Entonces, en ese sentido, los carteles tienen una multa que puede ascender al 12% del volumen total de negocios, sin evidentemente dejar de un lado todas las sanciones criminales que puedan tener lugar. Estos son casos internacionales que evidencian la aplicación de las leyes de competencia en procura de regular el mercado en beneficio de los consumidores. ¡Qué desastre! Estoy cansado de tanto abuso. ¿A qué te refieres? Día tras día algunas compañías abusan de su poder. Y claro, como nosotros estamos del lado equivocado del sartén, no podemos hacer nada. Pero no se supone que estás estudiando. ¿No era para cambiar el mundo? Sí, pero eso es diferente. ¿Y tu tesis? ¿Y la tuya? No, en serio, ¿tu tesis de qué se trata? Desarrollo de motivos aspiracionales en papel decorativo para recubrir presentes de festividades locales. ¿Y en eso estás gastando tu tiempo? Y es que es solo para graduarme, no es para hacer negocio. Y mejor ni intenten que sea así. Ahí sí van a estar fregados. Cuando tienen su producto los grandes, se abusan y te tocan pagos a 2, 3 y hasta 4 ¿meses? Años. Y si uno se pone en contra, no hay quien te compre el producto. Panas, la idea no es quejarse, sino informarse. Y el cambio está llegando. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con el objetivo de propiciar un buen ambiente laboral, organizó el primer concurso navideño entre cada una de las unidades de apoyo y técnicas del organismo. Este evento representó para los funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado la posibilidad de participar y propiciar el verdadero sentido de la Navidad, época de armonía, compañerismo y alegría. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado remite la información de notificación obligatoria en algunos casos. Funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado informan de la notificación de concentración obligatoria en el sector de balanceado de camarón y peces.
Bueno, básicamente hasta ahora la Intendencia ha presentado ya a la Comisión 2 informes de notificaciones obligatorias. El primero efectivamente fue en el de balanceados de camarones y peces, en el cual se dieron dos operaciones básicamente. En una primera, Expalsa, que es una empresa nacional, transfirió su parte operativa sobre el balanceado en lo que es peces y camarones hacia Gisis, con lo cual se realizó una operación intragrupo, es decir, las dos empresas están controladas por el mismo dueño, entonces por lo tanto no representa una operación de notificación, pero luego de esta operación intragrupo se realizó efectivamente la venta de esta parte, de una parte de Gisis hacia la empresa internacional Nutreco. En este caso fue la venta del 75% de la empresa Gisis hacia Nutreco, que representaba básicamente los balanceados de peces y camarones. Entonces, efectivamente esto pasa el umbral estipulado en la ley, por lo cual se hizo un análisis como una notificación obligatoria. Rubén León, analista económico de control de concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, informa en qué consiste la operación de concentración económica sujeta a notificación obligatoria en el sector de administración de fondos. En este caso de la operación de la administración de fondos, básicamente fue una operación que se realizó en el exterior que indirectamente afectó a una empresa que tiene operaciones en el país. Básicamente lo que se dio es que MedLife, que es una empresa de Estados Unidos, compró a AFP Génesis en Chile, que es una empresa chilena, y esta empresa chilena a su vez tenía acciones o era dueña, digamos, de AFP Génesis en el Ecuador, que es una administradora de fondos. Entonces, básicamente lo que implicaba este hecho era un cambio de control, es decir, el dueño o el tomador de decisiones de Génesis ya no iba a ser el mismo, por lo cual esto representaba una operación obligatoria de notificación, a lo cual básicamente lo que se decidió fue que si bien era una operación que tenía una obligación de notificar, no era una operación que iba a afectar el mercado, ya que lo único que iba a hacer es un cambio de dueño de una empresa a nivel internacional que tenía una afectación indirecta a nivel nacional. Cabe recalcar que entraba dentro de una operación obligatoria porque efectivamente Génesis, en los administradores de fondos, en el patrimonio manejado, ellos superaban el nivel de 30% del mercado, por lo cual efectivamente fue una operación obligatoria. La Comisión de Primera Instancia emite su resolución. El 25 de junio de este año lo que hace la Intendencia es presentar el informe a la Comisión con los parámetros establecidos, ¿cierto? Un análisis jurídico y un análisis económico de todo el proceso que se hizo en la investigación, a lo cual la Comisión de Resolución a Primera Instancia el 2 de agosto emite ya su resolución con la autorización de la operación sin ninguna condición. En el siguiente reportaje analizaremos algunas de las facultades de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado faculta a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para realizar inspecciones dentro de sus procedimientos administrativos de investigación. Además, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado faculta para que dentro de las inspecciones se pueda formular preguntas y requerir cualquier información que se estime pertinente a la investigación. A los operadores económicos se le puede solicitar toda clase de información que creamos pertinente relativa a las actuaciones que tienen que ver con la investigación, pero adicionalmente podríamos especificar que tiene que ver con los libros, en general los libros de una sociedad, de un operador económico, que podrían ser libros sociales, libros contables. Todos estos documentos podemos nosotros solicitar para ser examinados, estudiados, reproducidos e inclusive pudiéramos sacar fotocopias de los mismos. Además podemos nosotros inclusive hacer una comprobación de los procedimientos de producción dentro del proceso, y nosotros voluntariamente, si alguien requiriera dar alguna declaración, nosotros podemos tomar esas declaraciones siempre que éstas sean voluntarias dentro del proceso de investigación, de inspección de esta diligencia especial que nos confiere la ley como facultad. La falta de cooperación de los operadores económicos en las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado está sancionada.
Sí existen sanciones para aquellas personas que no colaboran. En ese sentido, el artículo 50 de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado señala en su artículo 50 que todas las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas están obligadas a brindar la información que la superintendencia a través de sus órganos de investigación requiera. En ese sentido, el artículo 79 de la misma ley señala que habrán sanciones que pueden llegar hasta 500 salarios básicos unificados. Adicionalmente, y sin perjuicio de la multa por esta falta de colaboración, se establece también en otro artículo de la misma ley que se puede llegar a dar las medidas coercitivas. Esto quiere decir que de todas maneras tiene que entregar el operador económico dicha información, pero por cada día de retraso será sancionado con hasta 200 salarios básicos unificados. Las funciones de la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas corresponden a la investigación, coordinación y supervisión de las actuaciones de los operadores económicos responsables de prácticas anticompetitivas. Usted puede encontrar más información acerca de la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas y otras en la página web de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado www.scpm.gov.es. A continuación, les presentamos varios acuerdos internacionales de cooperación. El Dr. Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, visitó Uruguay, Francia y Brasil para suscribir acuerdos de cooperación con organismos de competencia en varios aspectos. Al respecto, Andrea Calles señala que el objetivo principal de suscribir estos acuerdos internacionales es promover la cooperación entre las partes en materia de competencia. La suscripción de estos convenios tiene dos objetivos principales. El primero es la cooperación en la aplicación de la ley, lo que conlleva al intercambio de información para una efectiva aplicación de la legislación en materia de competencia. El segundo punto es el intercambio de información con la finalidad de tener un correcto entendimiento de las políticas y de los actos de aplicación de la ley. Finalmente, informar a la otra parte en el caso de que existan conductas de manera negativa que vayan a afectar al futuro a una de las partes que han suscrito el convenio. Asimismo, existe y se promueve una cooperación técnica que conlleva también al intercambio de información, al intercambio de reglamentos, de políticas, de la misma manera al intercambio de reportes que puedan utilizar al futuro las autoridades. En este punto también entra algo bastante importante que es las visitas de estudio para los miembros de ambas instituciones y finalmente el apoyo para los seminarios, para conferencias que vayan a realizar las partes. Durante su primer año de funcionamiento, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado ha firmado 12 acuerdos internacionales con instituciones de competencia de países como Francia, Grecia, España, Brasil, México, Chile, Uruguay, Túnez, entre otros. Estos organismos han facilitado su apoyo para el intercambio de información, visitas de estudio, entre otras actividades. Hasta el momento hemos tenido bastante intercambio de información en casos que ha venido llevando el área técnica de la superintendencia. Hemos realizado las solicitudes respectivas y posteriormente videoconferencias de acuerdo a los temas de interés para nosotros o para las otras autoridades de competencia. También hemos realizado el intercambio de reglamentos o de documentos importantes para el manejo de los casos. Como les decía, tanto para nosotros como para las otras autoridades. De la misma manera, ya se han venido realizando varias visitas de estudio con las diferentes autoridades de competencia, como son en Alemania el Bundeskartellamt o el Monopolkommission y en Rusia el Servicio Federal de Competencia. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como un nuevo organismo a nivel regional y mundial, busca la cooperación internacional para ampliar y profundizar vínculos recíprocos orientados hacia la regulación de la competencia y de esa manera garantizar el buen funcionamiento del mercado en el Ecuador. Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado, hasta lograr ser tan grande que no permite crecer nada más a su alrededor.
Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa, que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia. Eso es abuso de poder de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal, que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia. Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo. Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo. Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo el mercado. Pero no te asustes, no estamos solos. La ley antimonopolios existe y el primer paso es informarnos. Infórmate en www.scpm.gov.es. A continuación, conozcamos los umbrales de volumen de negocio en notificación obligatoria. En la Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, los operadores económicos deben notificar cuando cumplan con uno de los dos umbrales establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Así lo explica Carolina Carrera, funcionaria del organismo de control. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, están obligados a cumplir con el procedimiento de notificación previa establecido en la ley los operadores económicos involucrados en operaciones de concentración, tanto horizontales como verticales, que se realicen en cualquier ámbito de la actividad económica, siempre y cuando se cumplan una de las siguientes condiciones. La primera, que el volumen de negocios total en el Ecuador del conjunto de los partícipes supere en el ejercicio contable anterior a la operación el monto de remuneraciones básicas unificadas vigentes. En este sentido, el pasado 27 de noviembre se publicó en el registro oficial los umbrales del monto de volumen de negocios total en el Ecuador establecidos por la Junta de Regulación, los mismos que quedaron de la siguiente manera. En primer lugar, las concentraciones que involucren a instituciones del sistema financiero nacional y del mercado de valores con 3.200.000 remuneraciones básicas unificadas. Para operaciones en las de concentración en las que intervengan entidades de seguros y reaseguros, 62.000 remuneraciones básicas unificadas. Y para las concentraciones del mercado real, es decir, que participen operadores económicos que no estén dentro de los sectores mencionados anteriormente, son 200.000 remuneraciones básicas unificadas. Y en el caso del segundo umbral, que es de las operaciones de concentración, donde los operadores económicos se dediquen a la misma actividad económica y como consecuencia de ello las cuotas de participación en el mercado igualen o superen el 30% del mercado relevante establecido en este umbral, deben sujetarse al procedimiento de notificación previa. En el caso de que la operación de concentración no cumpliese con cualquiera de los umbrales mencionados, no se deberá notificar a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Sin embargo, ésta podrá solicitar de oficio la notificación de la operación. Otro tema de importancia en este año fue la afectación en el interés general en prácticas desleales. En el marco de la Quinta Conferencia Internacional de Derecho Económico, organizada por la Universidad Andina Simón Bolívar, expositores nacionales se dieron cita en este encuentro para charlar sobre la competencia en el Ecuador. David Echeverría Pinto, intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, expuso sobre los procedimientos de denuncia relacionadas a las prácticas desleales necesarias para determinar la existencia de prácticas desleales que afecten negativamente al interés general o al bienestar de los consumidores, incluidos por procedimientos de consulta formulada por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual. Bueno, se pueden presentar dos tipos de denuncias relacionadas con las prácticas desleales. La unas denuncias presentadas ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Respecto de estas denuncias, el IEPI lo que hace es remitir una consulta ante la superintendencia, la cual en el término de 60 días tiene que responder a ver si es que existen indicios de prácticas desleales y si es que existen elementos o indicios de afectación al interés general o al bienestar de los consumidores y usuarios.
En el caso de que exista esta afectación al interés general, al bienestar de los consumidores y usuarios, lo que hace la superintendencia es responder la consulta y requerir que el expediente sea trasladado a la superintendencia a fin de que se radique la competencia y que pueda continuar con el proceso de investigación. Si es que por otra parte se determina que únicamente existe prácticas desleales o indicios de prácticas desleales, pero que no pueden afectar al interés general y que esta práctica afecta exclusivamente a intereses de propiedad intelectual de los particulares, lo que se hace es responder la consulta por parte de la superintendencia y la competencia sigue en el IEPI para que siga tramitando conforme sus normas. Y finalmente, si es que no existen ni indicios de prácticas desleales ni indicios de afectación al interés general, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado responde a la consulta en el sentido de que se ordena el archivo definitivo del proceso de investigación, lo cual tiene que ser acatado por parte del IEPI. Mientras tanto, Juan Fernando Salazar, en el tema de la competencia y la propiedad industrial en el mercado farmacéutico del país, señala que la titularidad de las patentes hace que los propietarios tengan derechos exclusivos sobre un determinado producto. Justamente hay un tema con el posicionamiento que tiene un titular de una patente dentro del mercado. Esa titularidad le obliga a tener derechos exclusivos, es lo que genera un derecho exclusivo sobre esa patente para permitir que otros puedan utilizarla o no. Y muchas veces no se permite ese uso creando monopolios, son monopolios legales, pero lamentablemente eso influye en el mercado en temas de precios. Entonces, con la concesión de estas licencias obligatorias se genera mayor competencia porque se generan precios más bajos. Entonces, por ejemplo, en una licencia obligatoria en fármacos para el Estado, el Ministerio de Salud Pública puede comprarlos a precios mucho más baratos y el beneficiario es lo que se ve como gobierno, que la población tenga libre acceso a medicamentos a través de precios más bajos. En los procedimientos de denuncia formulados ante las entidades involucradas, existe una relación entre un elemento fundamental que es la afectación del interés general o el bienestar de los consumidores o usuarios. Es decir, que no todas las prácticas desleales que existan pueden ser conocidas por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, sino exclusivamente aquellas que revistan este interés general o esta afectación al interés general de los consumidores y usuarios. Son prácticas que afectan de manera macro a la competencia, a la estructura del mercado y no simples disputas entre particulares. Para esto, la Superintendencia, dentro de la tramitación de los procesos que ya ha venido siguiendo, así como de las guías que se están preparando para mayor claridad y seguridad jurídica, ha considerado ciertos elementos como, por ejemplo, el porcentaje de participación en el mercado, obviamente sin hablar o sin requerir indispensablemente un poder de mercado. Por ejemplo, también si es que se trata de un bien específico que afecta al interés general, como puede ser la alimentación o la salud, por sobre bienes que posiblemente no afectan a ese interés general, como puede ser un bien suntuario, aspectos relacionados como, por ejemplo, el mercado relevante, a qué porcentaje o a qué parte del Producto Interno Bruto representen, es decir, no será lo mismo una práctica que afecte a un mercado muy pequeño en relación al interés nacional respecto de otra que afecte a algo muy general. Son elementos que son considerados a fin de determinar si es que existe o no existe esta afectación al interés general o de los derechos de los consumidores y usuarios. Por supuesto, este es un análisis que tiene que realizarse caso por caso, ya que las circunstancias varían de forma específica y esta clase de reglas, de guías que está considerando la Superintendencia únicamente constituyen aspectos generales que puedan determinar cuál va a ser la manera de actuar de la superintendencia, pero no regirlo a reglas inmutables o a reglas demasiado rígidas. Usted puede encontrar más información acerca de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en www.scpm.gov.es. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Le esperamos el nuevo año con más de este resumen informativo. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Les deseamos unas felices fiestas y que todos sus deseos se cumplan. Hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones.
Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.